7 de la mañana con 17 minutos. El gobierno, a través del Ministerio Coordinador de la Política Económica, impulsa la denominada Agenda de la Política Económica. Se trabaja intensamente en estos días para ponerla a punto, pero será lanzada oficialmente en el próximo mes de enero. Esta mañana nos acompaña precisamente la ministra coordinadora de la Política Económica, Katiuska Kim. Economista, ¿cómo se pondrá en marcha esta agenda? Buenos días. Buenos días, es un gusto estar aquí. Esta agenda se pondrá en marcha en el conjunto del Consejo de Política Económica, y tal vez recordar un poco quiénes pertenecen a este consejo. Tenemos en el área fiscal o en el área de la política fiscal el Ministerio de Finanzas, al Servicio de Rentas Internas y a la CAE. En la parte del sector financiero trabajamos con el Banco Central, las distintas instituciones de la banca pública y la Corporación de Seguros de Depósitos. Y en el sector externo con el Viceministerio de Comercio Exterior y también la Corporación Aduanera Ecuatoriana. Entonces, en el conjunto y en el seno del Consejo es donde vamos a poner en marcha, digamos, las distintas iniciativas de la agenda macroeconómica. Recordemos que nuestra labor es justamente velar porque los flujos macroeconómicos respondan a un sistema económico, social y solidario que privilegie la estabilidad macroeconómica, entendida como la máxima producción y empleo que se pueda generar en el país. ¿A través de qué estrategias, ministra? Estaba leyendo parte de la información en torno a esta agenda. Hay unos ejes estructurales y ejes coyunturales. ¿Cómo se está trabajando en todo esto? Y especialmente el tema de la articulación. Bueno, aquí es fundamental. Nosotros, al tener que velar por los flujos macroeconómicos, velamos por la coyuntura. Sin embargo, tenemos que trabajar en esta digamos, disyuntiva entre coyuntura y estructura, porque lo que tenemos que hacer es, con las políticas que tomamos en el corto plazo, modificar también estructuras productivas. ¿Por qué? Porque hemos definido un compromiso, un pacto con un Plan Nacional para el Buen Vivir para el periodo 2009-2013. Tenemos una Constitución Política de la República que también establece un cambio en el modo de producción, y sobre eso hemos definido unas estrategias productivas de largo plazo que plantean cambiar la matriz productiva del Ecuador. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en este momento somos un país primario exportador que exporta básicamente petróleo y productos primarios. Queremos cambiar esta estructura para pasar a ser un país terciario exportador de bioconocimiento y servicios turísticos, poder aprovechar nuestra mayor ventaja comparativa, que en este caso son nuestros servicios ambientales. ¿Qué tenemos que hacer para esto? Tenemos que hacer muchas cosas. Y la primera fase de la estrategia productiva es una sustitución selectiva de importaciones. En esta parte es la que tenemos que empezar a modificar a través de la coyuntura, es decir, a través del financiamiento de la inversión pública, a través de impuestos progresivos. Tenemos que modificar el hecho de que nosotros podamos incorporar esos recursos a la economía para dar los incentivos necesarios para, por ejemplo, fomentar producción nacional. Entonces, esta disyuntiva es crucial y es la que nos va a permitir mantener o generar un nuevo tipo de economía en el Ecuador. ¿Cuánto facilita, economista Kim, dentro de esta articulación, el nuevo marco legal? Recordemos también que el día de ayer se aprobó en segundo debate en la Asamblea Nacional el Código de la Producción. Bueno, el Código de la Producción plantea también un cambio en términos de lo que estábamos planteando, un énfasis hacia esta matriz productiva en la cual se han establecido algunos incentivos necesarios para que efectivamente pueda darse el cambio del que hemos mencionado. Uno de ellos, por ejemplo, es el hecho de tener una reducción en el impuesto a la renta o impuesto a la renta cero para aquellas nuevas inversiones en los distintos sectores que apuntalan el cambio en la matriz productiva. Por ejemplo, turismo, industria manufacturera, se tiene que dar impulso a sectores que ya se han beneficiado de políticas como, por ejemplo, la salvaguardia, como son los sectores de textil, calzado, los productos de cuero. Son productos claves que justamente apuntalan esta sustitución selectiva de importaciones, donde lo que pretendemos es que nosotros mismos podamos satisfacer cierta producción nacional que en este momento está siendo importada. ¿En qué medida puede llegar a concretarse de manera ágil el tema del financiamiento, ministra? Bueno, el tema del financiamiento es un tema clave para nosotros poder apuntalar, en este caso, nuestra estrategia de inversión. ¿Qué es lo que decimos? Por un lado, tenemos un nuevo marco jurídico establecido en la Constitución Política, establecido también en el Código de la Producción, y sobre eso lo que establecemos es una infraestructura adecuada para que la inversión privada pueda realizar, en este caso, su parte, su responsabilidad, y pueda contribuir al buen vivir, pueda contribuir a este cambio de matriz productiva.
¿Por qué es tan importante esta inversión? Porque es inversión que genera productividad, que disminuye costos de telecomunicaciones, que genera servicios de logísticas, que mejora la infraestructura vial, no solo, digamos, entendida en términos de carretera, sino en términos multimodales en conjunto con los puertos y los aeropuertos. Todos estos son elementos fundamentales que requieren, en este caso, que el gobierno central haga todos los esfuerzos para que se puedan realizar, y en ese sentido también se ha planteado una proforma presupuestaria que está siendo discutida en este momento en la Asamblea, que apuntala a esta inversión pública. Ministra, dentro de todo esto y parte de lo que hablábamos previamente, se está terminando de definir también la proyección macroeconómica, lo que tiene que ver con las cifras de cara al próximo año. Ya estamos por finalizar este 2010. ¿Cómo está el tema de las estadísticas? Bueno, aquí hay unos elementos fundamentales. Recordemos que el año 2009 fue un año de crisis que afectó a todo el mundo. Nosotros salimos bien librados de esta crisis gracias a nuestra política económica, en la cual nosotros tuvimos una política que lo que hacía es, mientras que en momentos de crisis todos dejan de gastar, digamos, y todo el mundo tiene una estructura de, digamos, como mucho más prudente, lo que hizo el Estado fue generar mecanismos para generar una política que nosotros le llamamos contracíclica, es decir, que mitigue los efectos del ciclo económico y por ende que pueda generar mayor inversión, mayores colocaciones de la banca pública, y nosotros logramos tener resultados como un 0.9% de crecimiento no petrolero en el 2009. Es un crecimiento pequeño, pero crecimiento al fin, importante. En este año estamos recuperándonos de la crisis y esperamos llegar a fin de año con un crecimiento de 3.7%, pero lo más importante es un crecimiento en el sector no petrolero de 4.6%. ¿Qué pasa en los siguientes años? En los siguientes años lo que nosotros tenemos son efectivamente ya los resultados de nuestras políticas, sobre todo en el sector no petrolero y en el sector petrolero, porque como usted conoce, en este momento nos encontramos en una fase de renegociación de los contratos petroleros. ¿Cuáles son las previsiones para los próximos años? Nosotros tenemos previsto que para el año 2011 tengamos un crecimiento del 5.1%, pero como le digo, lo importante, porque lo que cambia efectivamente la matriz productiva y a lo que nosotros debemos dedicarnos es el sector no petrolero. Y ahí tenemos previsto tener un crecimiento del 5.6%, mientras que en el petrolero tenemos un crecimiento del 1.6%. Todo esto hacia el 2011. Hacia el 2011. Ministra, antes de finalizar, que el tiempo es bastante corto en televisión y ya se nos viene encima, el tema de la crisis del dólar, lo que se habló recientemente en la cumbre del G20, los 20 países más desarrollados del mundo, ¿puede tener alguna incidencia en la economía ecuatoriana? Bueno, en este momento, más que en este momento, se está discutiendo fuertemente qué hacer, cuál va a ser la moneda, digamos, de uso común, y ha sido tradicionalmente el dólar. Aquí hay algunos elementos fundamentales, se habla mucho de una guerra de depreciaciones y, digamos, hay una fuerte crítica de Estados Unidos hacia la política que maneja China en términos de su moneda, pero sobre eso nosotros en este punto en concreto nos estamos beneficiando de un dólar fuerte, lo cual favorece nuestras exportaciones, y tenemos que estar a la expectativa de qué va a suceder en el marco y en el contexto internacional. Tampoco somos pasivos, hemos planteado y hemos hecho propuestas de una reforma o una propuesta de nueva arquitectura financiera regional. Ministra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias también. La economista Katiuska King, ministra coordinadora de la política económica. Marcamos ya a las 7 de la mañana con 26 minutos. Continúas tú, Gustavo, desde Guayaquil.